Ya estamos aquí de regreso en Los Periodistas, aquí en La Octava, y le hemos hablado el día de hoy, hemos estado hablándole a usted sobre Emilio Lozoya, que el día de hoy se le dictó, pues lo que se le dictó auto de formar prisión sería Un poco. algo así. Bueno, antes se le llamaba auto de formar prisión, pero después de la reforma ahora es prisión preventiva. Es prisión preventiva, exacto, todavía. En México y también en España. Prisión preventiva, 45 días en los que México puede hacer la solicitud de extradición. El juez decidió, le actualizo a usted, decidió mantenerlo preso para evitar que se fugue porque cree, debido a que tiene una credencial falsa, debido a que tenía guardias rusos, que tenía posibles nexos con la mafia rusa con objetivo de lavar dinero, pues cree que se puede fugar y no tiene empleo, además dijo el juez. No tiene empleo, no tiene allá, residencia. No tiene residencia. Pues bueno, Pero además era un fugitivo, era un prófugo de la justicia. Pues había una ficha roja emitida desde mayo. Así es. Desde el 22 de mayo, 30 de mayo del año pasado. Entonces, pues no más faltaba que lo dejara libre. No, Pásele, señor. no. Váyase con su guardia pretoriana, Usted, con sus guaruras rusos. Ándale, Jonathan. Pásese, por favor. Sí, disfrute. Váyase a la playa. Ya ha estado comiéndose unas tapas últimamente. Vaya, quiten las tapas y vino. Bueno, y luego, para darle un poco de contexto a la conversación que tendremos en unos momentos con nuestro colega Efrén Flores de la Unidad de Datos de Sin embargo, les actualizo a ustedes lo que sucedió hoy en la mañana, que no fue menor, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la detención de Lozoya. Bueno, confirma que se logró, que confió en que se logrará la extradición y afirmó que son acusaciones las que tiene con pruebas. López Obrador recordó que hay dos casos principales contra Lozoya, entre ellos, ya le hemos hablado de ellos, la compra de una planta de fertilizantes, en realidad dos plantas de fertilizantes que habrían dejado una deuda de 800 millones de dólares a la petrolera Quebrada de México, que quebraron, por cierto, estos señores. El presidente dice, Álvaro. Sí, es importante esto también. Hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue interrogado sobre la detención precisamente de Lozoya en España y confió que se logrará la extradición pues muy pronto. Recordó que hay dos casos principales como Lozoya, lo que acabas de mencionar, Alejandro, pero además López Obrador, a López Obrador se le preguntó sobre la relación de Lozoya con Odebrecht, la constructora brasileña investigada por corrupción en varios países del mundo. Y López Obrador afirmó que en México esa firma obtuvo facilidades y hasta créditos de Nacional Financiera durante el gobierno de Felipe Calderón. Lo dijo así. Sí, son dos procesos. Lo que menciona acerca de Odebrecht, que en el tiempo de Calderón se dio facilidades a Odebrecht para la construcción de esta planta de polietileno y se les ayudó con créditos de la Banca de Desarrollo de Nacional Financiera, sí. Y además con precios bajos para la obtención de la materia prima. Sí, pero además López Obrador recordó, pues tú me distraes, estoy escuchando al ciudadano presidente y tú me distraes. Distraerte, bueno. Sigues riendo con lo de Jonathan, eso es lo que pasa. Bueno, el presidente también habló sobre el dinero de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto. Esa es una parte, porque luego se supo de que esta empresa aportó
recursos para la campaña del PRI. Ese es un tema. De que había esa liga de Odebrecht con el gobierno, no hay duda. Se conoce hasta de una reunión que llevó a cabo el Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos. ¿Qué más pruebas pueden haber sobre eso? Por cierto, esto último que menciona el ciudadano presidente, pues es verdad, no porque él lo diga, sino porque, ni tampoco porque sea una gran revelación de nadie. Ese fue un hecho público. El 24 de octubre de 2011, Felipe Calderón recibió en Los Pinos, como se lo decíamos al principio de este espacio de los periodistas, a Marcelo Odebrecht, presidente, dueño de esta constructora brasileña, y a su consejo de administración. Muy sonriente Felipe Calderón, entonces, muy calladito, que por cierto hay un asunto muy delicado de cómo también Felipe Calderón y el ex candidato priista a la presidencia de la República, José Antonio Meade, dieron facilidades a Odebrecht, una de sus filiales, para la construcción de la planta Etileno 21, un asunto que por cierto fue denunciado desde el año pasado, el año antepasado, por el ex consejero electoral, hay que decirlo, Alfredo Figueroa, y el abogado Díaz Gargari, un caso que se supone que está investigando también la Fiscalía General de la República y que implica a Felipe Calderón y a José Antonio Meade. O sea, de la planta que participa Odebrecht en Sí, Etileno Odebrecht, 21, por supuesto. ¿le asignan el contrato o qué? Sí, el episodio comienza en el gobierno de Felipe Calderón y continúa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es un caso muy relevante que que lo vamos a explicar en otro momento, si te parece, Alejandro, Sí, claro. porque es de enorme relevancia y que implica directamente con Odebrecht a Felipe Calderón, a José Antonio Meade y después a Lozoya, a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, este personaje que tanto te gusta. Lo cual nos lleva directamente a Efrén Flores, a quien le damos la bienvenida aquí en el estudio de los periodistas. Muchas gracias. Efrén, colega, Muchas bienvenido. gracias. Este es un espacio de periodistas que tienen siempre información, como es el caso. Pues bueno, a ver, Efrén, hoy vi que publicaste, leí con mucho gusto, publicaste una pieza muy amplia de donde estuviste repasando toda la relación entre Luis Videgaray, como bien dice Álvaro, el vicepresidente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y Jonathan Solís, alias Emilio Lozoya. Y pues la relación llega lejos. ¿Por qué no nos resumes un poco lo que encontraste, lo que publicas, Efrén? Para empezar, bueno, creo que hay dos elementos esenciales para entender la relación de Lozoya con Videgaray, ¿no? El primer elemento, bueno, es toda la historia de amistad y relación profesional que tienen a partir de 1998, ¿no? Y que, digamos, cuaja más en 2012, ¿no? Cuando ya Lozoya entra al gabinete de Enrique Peña Nieto. Y por otro lado también está, digamos, toda la estructura o el organigrama de Pemex, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Lozoya no podía dar un paso sin que Videgaray, como secretario de Hacienda, estuviera enterado. Ahora vamos al hilo, ¿no? En el 98, Videgaray y Lozoya pues, se conocen gracias al exsecretario Pedro Aspe Armella, ¿no? Fue secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, él fue, Aspe, fue maestro tanto de Videgaray como de Lozoya. En el ITAM. En el ITAM. Que es importante Sí, subrayar. claro. ¿Dónde? Que es un elemento muy importante, ¿no? Porque esa historia empieza desde ahí, porque el enlace es Aspe. Y después, ¿no? En el 98, donde se conocen Videgaray, fue precisamente cuando los dos, a través de Protego, ¿no? Protego es la empresa encabezada por Pedro Aspe Armella. Así es, así es. ¿A qué se dedica Protego, Efrén? Es un fondo de inversiones.
Es un fondo de inversiones Es un y fondo de de asesoría, inversiones ¿no? y de asesoría. Y bueno, Lozoya, por ejemplo, a partir de 2009 en adelante hasta 2012, bueno, a eso se dedicó, a los fondos de inversión, ¿no? O sea, es un tema que conoce, ¿no? Y que estudió durante toda su carrera, tanto en el ITAM, UNAM y Harvard, ¿no? Y posteriormente, bueno, ya después de 1998, que se empieza a afianzar esta relación con Videgaray, ¿no? Perdemos un poco el hilo, porque Lozoya se va por la parte privada, se va por Pues se va animado nada menos que a OHL. OHL, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de sí. México, etcétera, ¿no? Y fue por ahí de 2005, 2009 que volvemos a encontrar la relación entre Videgaray y Lozoya. Aquí lo que sucede es que en ese momento, en ese periodo, Lozoya está trabajando para el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí. Perdón, el Banco Interamericano. no, ¿cómo se llama? El WEF, Sí. ¿no? Y precisamente en ese momento, Alemán. Sí. lo que está haciendo Peña o lo que quiere hacer Peña en el Estado de México es darle proyección internacional. Entonces, ahí Videgaray lo que hace es llamarle a Lozoya y decirle, oye, ¿qué onda, no? Y Videgaray estaba como secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México con Enrique Peña Nieto. En ese momento, hasta 2009, que ya se va como diputado. Exactamente, hasta 19. Hasta el 2009. Entonces, ahí es el segundo encuentro y donde realmente Peña Nieto conoce a Lozoya a través de Videgaray, que es el segundo momento importante, porque de ahí es donde brinca la alta esfera del gobierno federal. ¿no? Nada menos que se convierte, al mismo tiempo que Videgaray es coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, el encargado de la campaña a nivel internacional es Emilio Lozoya. Emilio Lozoya en el primer momento, ¿no? En el equipo de transición. Y luego ya asume en diciembre, ¿no? Del 2012 como director de Petróleos Mexicanos. Aquí quizá convenga, aquí hay, si uno hace un poquito más de historia, se va a encontrar que el mentor de Lozoya y de Videgaray es efectivamente Pedro Aspe Armella, quien fue secretario de Hacienda de Carlos Salinas, el sexenio que va de 1988 a 1994. Pero hay aquí otro personaje que fue compañero del gabinete de Carlos Salinas, muy estrechamente ligado también a Pedro Aspe. ¿Quién es? Emilio Lozoya Talman. Exacto. Nada menos Que el padre. que el padre de Emilio Lozoya Fíjate Austin. nada más que Y cómo yo se diría van algo más. encadenando las relaciones. Y las yo diría, generaciones. y voy a hacer un poco más de historia. Emilio Lozoya Talman, el papá de Jonathan Solís, alias Emilio Lozoya Austin, fue compañero de Carlos Salinas desde la Facultad de Economía de la UNAM y desde entonces, desde 1966, establecieron el proyecto de ser presidente de la República a Carlos Salinas. Hay un tercer personaje, ya murió, pero que formaba parte de esos y de que esa fue el pareja. padrino del actual secretario de Relaciones Exteriores. Claro. Se llamaba Manuel Camacho Solís. Así Y es. desde los años 60, Camacho Solís, Carlos Salinas y Emilio Lozoya Talman proyectaron el proyecto político claro. que consolidaron en 1988, que sentaron las bases de lo que hoy en muchos sentidos es todavía México, esa colusión entre el poder político, el poder económico y hasta el poder familiar. ¿Por qué se vuelve, Protego, digamos, una especie de escuelita de reingenierías o de ingenierías financieras? ¿Por qué se vuelve? Bueno, pues porque el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, se convierte en un personaje clave para poder realizar proyectos de inversión privada que no aparezcan como deuda. Voy a poner un ejemplo que es muy caótico, pero es muy importante porque dibuja de lleno a Pedro Aspe, a Luis Videgaray, a Emilio Lozoya y a todo lo que estuvieron haciendo estos años.
en todos los gobiernos del PRI, Sí. del PAN, de lo que sea. El gobierno de Puebla, con Rafael Moreno Valle, Efectivamente. Qué gran siempre ejemplo, ¿eh? sostuvo, claro, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle, Del siempre, del PAN, siempre sostuvo que tenía una deuda de 8.450 millones, de 8.450 millones de pesos. Que parecía era Pues no, muy manejable. Muy bien. Oye, una deuda súper manejable cuando hay estados que te andan en 70,000 millones, etcétera. Una deuda muy manejable. Bueno, siempre se le alegó, sobre todo el Espinosa Iglesias, el centro Espinosa Iglesias siempre alegó que esa deuda Era- traía una bomba detrás y la traía. y la traía. Pero ¿quién ocultó eso? Rafael Moreno Valle, con Y ayuda de de Pedro la ingeniería Aspe Armilla. financiera de las labores de ese grupo a través de Protego. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Efren, qué bueno que estuviste aquí. Muchísimas gracias. Gracias por... No, al contrario, yo les agradezco que nos hayan invitado y por supuesto invitarlos a todos a que lean Sin embargo. ¿no? Vamos a seguir dándole seguimiento a la historia de Por Lozoya. supuesto. Y pues bueno, para que no se pierdan la información, ¿no? Muchas gracias, Gracias, Efren. Efren Flores. Gracias. Muchas gracias. Volvemos.